¿Y si la realidad en la que crees vivir no fuera la única? ¿Y si en este instante existieran infinitas versiones de ti viviendo otras posibilidades? Tal vez ahora mismo, en algún lugar, hay otra versión de ti que tomó una decisión diferente hace años y está viviendo una vida completamente distinta. Quizás en este momento hay un tú que decidió estudiar otra carrera, mudarse a otro país, hablar con aquella persona que nunca te atreviste a mirar a los ojos. Puede que en otra realidad estés experimentando algo que jamás imaginaste. Y si esto fuera cierto, ¿qué significaría sobre quién eres realmente? La mente asume que la vida es una línea recta. Nacemos, tomamos decisiones, avanzamos en una dirección y dejamos atrás todo lo que pudo haber sido. Pero, ¿qué pasaría si lo que llamamos el camino que no tomaste siguiera existiendo de alguna forma? La ciencia nos dice que el universo no es un solo evento con una única historia, sino un entramado de probabilidades en el que cada posibilidad sigue su propio curso. La física cuántica ha demostrado que las partículas no tienen una única trayectoria definida hasta que son observadas. Antes de ser medidas, pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Entonces, si la realidad se comporta de esta manera, a nivel fundamental, ¿qué significa esto sobre nuestra propia existencia? Nos gusta pensar que somos un individuo concreto, con un pasado definido y un solo presente. Pero si cada decisión que tomamos puede generar una nueva línea de tiempo, si cada posibilidad sigue existiendo en algún nivel de la realidad, entonces, ¿cuál de todas las versiones de ti es la verdadera? Imagina que puedes ver tu vida como un tablero de ajedrez, pero no como lo ves desde arriba, con sus piezas en posiciones fijas, sino en un espacio en el que cada movimiento que podrías haber hecho también se está jugando. Todo está ocurriendo a la vez, pero tú solo percibes un único camino porque tu mente se ha acostumbrado a pensar en una dirección. Y si en este instante pudieras cambiar de perspectiva, si pudieras ver todas las posibilidades al mismo tiempo, ¿qué descubrirías? Esto no es solo especulación. La teoría de los muchos mundos de Hugh Everett sugiere que cada vez que ocurre un evento cuántico, la realidad se ramifica, creando múltiples versiones del universo en los que todas las posibilidades siguen ocurriendo en paralelo. Cada instante, cada decisión, cada mínima acción está generando nuevas realidades, cada una tan válida como la que experimentamos ahora. Pero si esto es cierto, si la realidad se divide en múltiples posibilidades, ¿por qué solo experimentamos una versión de los hechos? ¿Por qué sentimos que nos movemos por una única línea del tiempo, dejando atrás las opciones que no elegimos? Tal vez la respuesta no está en la realidad misma, sino en nuestra percepción de ella. Si la mente está filtrando una única versión de la realidad de un espectro mucho más amplio, ¿significa esto que vivimos en una burbuja perceptual? Y aquí quiero hacerte una pregunta importante. ¿Te gustaría que más personas conocieran estas ideas? Si es así, dale a like a este video para que este conocimiento llegue a más gente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios de la realidad. También me gustaría que dejes un comentario con la frase ¿estoy en la única realidad? Para saber que has llegado hasta este punto y que realmente estás cuestionando lo que crees saber sobre la existencia. Si ahora mismo existieran infinitas versiones de ti, cada una explorando una variante diferente de tu historia, ¿cómo puedes estar seguro de que la que estás viviendo ahora es la única real? Y si lo que llamas realidad no es más que una elección entre un número infinito de posibilidades, entonces dime, ¿estás realmente viviendo esta vida? ¿O solo estás observando una de las muchas opciones disponibles? Si lo que llamamos realidad es solo una posibilidad entre muchas, si en este mismo instante existen infinitas versiones de ti viviendo caminos alternativos, entonces,
¿Qué es lo que determina que estés experimentando esta y no otra? Nos han enseñado que el tiempo es una línea recta, que el pasado está grabado como un hecho inmutable y que cada decisión que tomamos nos empuja hacia un futuro determinado. Pero, ¿y si el tiempo no fuera algo fijo? Hugh Everett propuso la teoría de los muchos mundos, una idea que sugiere que cada vez que tomamos una decisión, la realidad se divide y ambas posibilidades continúan existiendo en universos paralelos. En una de esas realidades, hiciste aquella llamada que nunca te atreviste a hacer. En otra, tomaste un vuelo que cambió completamente tu destino. En otra, nunca viste este video y tu mente nunca se cuestionó estas cosas. Pero si cada una de estas posibilidades sigue su curso en algún nivel, ¿por qué solo podemos percibir una? ¿Por qué sentimos que nuestra existencia se mueve en una única línea, en lugar de ser un conjunto de posibilidades simultáneas? Tal vez la respuesta no esté en la realidad misma, sino en nuestra percepción de ella. La mente humana está diseñada para filtrar la información de manera que la experiencia tenga coherencia. No vemos la totalidad del espectro de la realidad, solo aquella parte que nuestra mente es capaz de procesar. Piensa en una radio sintonizando una frecuencia. El aire está lleno de ondas de radio, pero solo puedes escuchar la emisora en la que el dial está ajustado. ¿Y si nuestra percepción funcionara igual? ¿Qué pasaría si la conciencia fuera como un receptor que solo puede captar una de las infinitas realidades disponibles en cada momento? No porque las demás no existan, sino porque nuestra percepción está limitada a una frecuencia específica. La física cuántica ha demostrado que hasta que algo no es observado, permanece en un estado de superposición, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. Pero en el momento en que lo observamos, la realidad colapsa en una sola opción. ¿Y si nuestra experiencia de la realidad estuviera funcionando de la misma manera? Si lo que crees haber vivido es solo una versión entre muchas, si tu vida no es más que una de las infinitas configuraciones posibles dentro del entramado cuántico del universo, entonces, ¿qué parte de ti es la que está observando esta versión y no otra? Imagina que despiertas un día sin memoria. No recuerdas quién eres, dónde estás, ni qué hiciste el día anterior. Pero alguien te da un nombre, te cuenta una historia sobre ti y te dice que esa es tu vida. En ese momento, esa versión de la realidad se vuelve la única verdad para ti. Pero, ¿qué pasaría si te estuvieran mintiendo? ¿Y si la historia que aceptaste no fuera más que una entre muchas posibilidades? Desde esta perspectiva, la realidad no es algo sólido ni absoluto. Es una historia que aceptamos porque es la que nuestra percepción nos está permitiendo ver en este momento. Si existieran infinitas versiones de ti, cada una experimentando una línea de tiempo diferente, ¿qué te hace pensar que esta es la única que realmente importa? Y si todas las realidades existen simultáneamente en diferentes niveles de percepción, dime, ¿qué define la versión de la realidad en la que crees estar ahora mismo? Si la realidad que experimentas es solo una entre infinitas posibilidades, si el tiempo no es algo lineal, sino un entramado de probabilidades que colapsan en el instante presente, si la física cuántica nos dice que hasta que algo no es observado, no tiene una existencia definida, entonces, ¿qué tan real es el mundo que crees conocer? Nos han dicho que la materia es algo sólido, que el universo es un espacio tridimensional lleno de objetos que existen de manera independiente, pero la ciencia moderna nos dice algo completamente distinto. La materia, en su nivel más fundamental, no es algo fijo ni tangible, sino una nube de posibilidades que se comporta de manera diferente dependiendo de si es observada o no. David Bohm propuso que la realidad no es lo que parece ser, que lo que vemos es solo la manifestación de un orden implicado.
una realidad más profunda que no está separada en objetos individuales, sino que es un campo de información que se pliega y se despliega según la interacción del observador. Si esto es cierto, si lo que llamamos realidad no es más que un reflejo de algo más profundo que no podemos percibir directamente, entonces, ¿qué nos hace pensar que el mundo que experimentamos es el único? Imagina que estás en una habitación con paredes llenas de espejos. Mires donde mires, ves reflejos infinitos de ti mismo, pero cada uno de esos reflejos está ligeramente distorsionado dependiendo del ángulo y la perspectiva. Cada reflejo es una posibilidad diferente de ti, pero solo puedes fijar tu atención en uno a la vez. ¿Y si la realidad fuera exactamente así? Una estructura en la que todas las posibilidades ya están contenidas, pero solo somos capaces de percibir una en cada instante. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si el universo se comporta como una estructura maleable de información en la que cada posibilidad ya está inscrita, ¿estás realmente tomando decisiones o solo estás siguiendo la versión de la realidad en la que esas decisiones ya han sido tomadas? El físico John Wheeler decía que somos participantes en la creación del universo, no solo observadores. Pero si la observación es lo que define la realidad, y si cada observación colapsa una de las múltiples posibilidades disponibles, entonces, ¿estás creando la realidad o simplemente seleccionando una de las muchas versiones que ya existen? Shankara, uno de los más grandes maestros del Advaita Vedanta, habló sobre la teoría de Maya, el concepto de que la realidad que percibimos no es más que una ilusión, una proyección dentro de la conciencia infinita. Según esta enseñanza, lo que creemos que es el mundo no es más que un sueño dentro de la mente de la conciencia. Todo lo que experimentamos es una apariencia, una manifestación temporal dentro de lo que realmente somos. Si Maya es real, entonces lo que llamamos materia no es más que un reflejo ilusorio dentro de la conciencia. Esto se alinea perfectamente con la idea de David Bohm de que el universo es un holograma, una estructura en la que todo lo que percibimos como tridimensional no es más que información codificada en un nivel más profundo. Para entenderlo mejor, piensa en una película. Cuando la ves en una pantalla, parece que los personajes están moviéndose en el tiempo, que la historia tiene un pasado, un presente y un futuro. Pero si pausas la película, te das cuenta de que cada escena ya estaba contenida en el rollo de película antes de que fuera proyectada. El tiempo que creías experimentar no era más que una ilusión generada por la proyección de los fotogramas de manera secuencial. Cada momento ya existía, pero tu percepción solo podía acceder a uno a la vez. ¿Y si el universo fuera exactamente así? ¿Y si el tiempo no estuviera avanzando, sino que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá ya está contenido en una estructura holográfica más profunda? ¿Y si tu vida no fuera más que un punto de enfoque dentro de una película infinita de posibilidades? Si la realidad es una ilusión dentro de la conciencia, si lo que llamamos pasado y futuro ya existen al mismo tiempo como los fotogramas de una película, si la materia no es más que información proyectada en una estructura más profunda, entonces dime, ¿estás moviéndote en el tiempo o solo estás cambiando de escena dentro de una película que ya está escrita? Si el pasado no es algo fijo, sino que se reescribe en función del presente, si el universo no es una estructura estable, sino un proceso en constante ajuste, si la realidad necesita un observador para existir, pero el observador también es parte de la realidad, entonces, ¿dónde termina la ilusión y dónde comienza lo real? John Wheeler decía que no solo observamos el universo, sino que participamos activamente en su construcción en tiempo real. No hay una realidad preexistente esperando a ser descubierta, sino una red de posibilidades
en la que la observación determina lo que aparece en cada instante. Pero esto nos lleva a una paradoja inquietante. ¿Qué es lo que realmente estamos observando? ¿Algo que estaba ahí esperando a ser visto o algo que se genera en el mismo momento en que lo percibimos? Nos gusta pensar que estamos explorando un mundo externo, que hay un universo sólido y definido al que simplemente accedemos con nuestros sentidos. Pero si la observación es lo que da forma a la realidad, entonces lo que experimentamos no es algo fijo, sino un reflejo de la interacción entre la conciencia y lo observado. Wheeler creía que el universo es un sistema participativo, un proceso en el que el observador y lo observado son inseparables. Pero esta idea ya había sido propuesta miles de años antes, en la filosofía del Advaita Vedanta. Nisargadatta Maharaj decía que la conciencia impersonal no está dividida en múltiples mundos separados, sino que todas las realidades posibles ocurren dentro del mismo campo de conciencia. Lo que creemos que son otras dimensiones o realidades alternativas no son lugares distintos, sino diferentes expresiones de la misma conciencia, manifestándose en infinitas formas. Imagina que estás dentro de un videojuego que parece infinito. Puedes recorrerlo, tomar decisiones, moverte en cualquier dirección, y todo parece completamente abierto y libre. Pero lo que no ves es que todas las posibilidades ya están contenidas dentro del código del juego. Lo que experimentas como una decisión no es más que una selección dentro de un sistema que ya tiene todas las opciones programadas. No estás creando nada nuevo, solo estás navegando dentro de un conjunto de probabilidades que ya existen. Si esto es cierto, si la realidad funciona como un juego en el que todas las posibilidades ya están inscritas en el código, pero solo percibimos una a la vez, entonces, ¿qué nos hace pensar que realmente estamos tomando decisiones? Desde esta perspectiva, la idea del libre albedrío se vuelve borrosa. Creemos que estamos eligiendo, pero ¿qué pasaría si la elección ya estuviera contenida dentro del sistema? ¿Y si simplemente estamos recorriendo una ruta que, aunque parece espontánea, ya estaba escrita dentro de la estructura de la realidad? Si todas las realidades posibles ya existen dentro del campo de la conciencia, si cada posibilidad que podrías haber tomado sigue existiendo en algún nivel, si la realidad que percibes es solo una de muchas versiones posibles dentro de un código más profundo, entonces dime, ¿eres realmente un jugador dentro del juego o solo un personaje ejecutando el código que ya estaba ahí desde el principio? Si existen infinitas versiones de la realidad, si cada posibilidad sigue su curso en algún nivel de existencia, si el universo se comporta como un entramado de probabilidades que se colapsan en función de la observación, entonces, ¿qué es lo que define la versión que experimentamos ahora? Nos hemos acostumbrado a creer que la realidad es algo absoluto, que hay un solo mundo, un solo tiempo, una sola versión de nuestra historia. Pero si cada decisión que tomamos genera una ramificación en la que la opción no elegida sigue existiendo, ¿qué parte de nosotros es la que está recorriendo este camino y no otro? Ramana Maharshi hacía una pregunta que desmontaba por completo la identidad del buscador. ¿Quién soy yo? No para obtener una respuesta conceptual, sino para ver directamente que lo que creemos ser no es más que una idea fluctuante dentro de la conciencia. Si en este instante existen infinitas versiones de ti mismo, explorando diferentes variantes de la realidad, ¿cuál de todas ellas es el verdadero tú? Tal vez pienses que la respuesta es simple. Soy el que está aquí, el que está viendo este video, el que tiene estos pensamientos. Pero observa bien, ¿qué es lo que define este yo? La memoria te dice que tienes una historia personal, que eres un individuo con un pasado que ha conducido hasta este momento. Pero si el pasado no es algo fijo,
sino algo que se reescribe según la observación presente, si la identidad no es más que un conjunto de recuerdos en constante cambio, entonces, ¿cómo puedes asegurar que el tú de ahora es el mismo que el de ayer? Jean Klein hablaba de la disolución del testigo. Nos gusta pensar que hay alguien dentro de nosotros viendo la película de la vida, un yo que está observando la experiencia. Pero si miramos con suficiente atención, ese observador nunca es algo estable, nunca es algo fijo. Solo es otro pensamiento que aparece y desaparece en la pantalla de la conciencia. Imagina que estás en un corredor lleno de espejos. A cada lado, los reflejos de tu imagen se repiten infinitamente, multiplicándose en todas direcciones. Al principio, puedes verlos como copias de un original, pero cuando intentas señalar cuál es la imagen verdadera, te das cuenta de que no hay una fuente fija, no hay un tú original reflejándose. Solo hay repeticiones sin un punto de origen claro. Si cada versión de la realidad es solo un reflejo dentro del infinito campo de posibilidades, si cada instante está generando una imagen diferente, sin que haya un observador fijo en el centro, entonces, ¿qué es lo que realmente está experimentando la existencia? La mente intenta aferrarse a una identidad. Dice, soy el que está en este instante, soy el que ha recorrido este camino. Pero si cada instante es una reconfiguración de la realidad, si cada momento es un colapso de probabilidades que se reescribe a sí mismo, entonces, ¿dónde está el testigo que ha estado recorriendo todo esto? Jean Klein decía que cuando intentamos encontrar al observador, nos damos cuenta de que no hay nadie ahí. Creemos que hay un yo que está viviendo la vida, pero si buscamos con suficiente profundidad, solo encontramos una serie de pensamientos y percepciones surgiendo sin que haya un centro fijo que los experimente. Si existen infinitas versiones de ti viviendo otras posibilidades, si cada instante es solo un reflejo dentro de una estructura sin origen, si lo que llamamos yo no es más que una imagen en el espejo infinito de la conciencia, entonces dime, ¿quién es el verdadero tú? Si existen infinitas versiones de la realidad, si cada posibilidad sigue su curso en algún nivel de existencia, si lo que llamamos yo no es más que una imagen reflejada en un espejo infinito, entonces, ¿por qué seguimos creyendo que estamos atrapados en una sola versión de la realidad? Nos han hecho creer que vivimos en un mundo separado, un espacio tridimensional con límites definidos en el que cada cosa tiene su propio lugar y cada persona es una entidad independiente de las demás. Pero, ¿y si la separación no fuera más que una ilusión? La no dualidad nos dice que no hay otros mundos, no hay otras versiones de ti, ocurriendo en algún lugar lejano. Solo hay la conciencia infinita, desplegándose en múltiples manifestaciones, pero sin que ninguna de ellas esté realmente separada. Imagínate que estás soñando. En el sueño, puedes moverte de un lugar a otro, cambiar de escenario, hablar con diferentes personas, experimentar distintos eventos. Y en ningún momento te preguntas, ¿cómo es posible que todo eso exista al mismo tiempo? Simplemente lo vives, sin cuestionar que todo está ocurriendo dentro de tu propia mente. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que ninguna de esas cosas estuvo separada de ti. No había lugares distintos, no había otros, no había líneas de tiempo alternativas. Todo el sueño ocurrió en un solo espacio, tu conciencia. Si esto es cierto para los sueños, ¿qué te hace pensar que la vigilia es diferente? El tiempo nos hace creer que los eventos ocurren en una secuencia. Nos parece que hay un pasado que nos llevó hasta aquí y un futuro esperando ser descubierto. Pero, ¿qué pasaría si el tiempo no fuera más que una percepción dentro de la mente? La física cuántica nos dice que el tiempo no es una constante absoluta. En ciertos experimentos, las partículas parecen estar conectadas más allá del tiempo y el espacio, como si todo ocurriera simultáneamente en un solo instante eterno. Si esto es cierto,
si lo que llamamos pasado y futuro no son más que configuraciones perceptuales dentro de una conciencia infinita, si todo lo que creemos que ocurrió no está realmente atrás, sino simplemente fuera de nuestro alcance perceptivo, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de múltiples realidades? No hay un universo con líneas de tiempo separadas. No hay mundos paralelos en los que otras versiones de ti están tomando caminos distintos. Solo hay un único campo de conciencia, infinito y sin divisiones, que se expresa de innumerables formas al mismo tiempo. Lo que llamamos otras dimensiones, realidades alternativas o otros mundos, no son lugares a los que podamos viajar, ni versiones de la historia a las que podamos regresar. Son solo diferentes configuraciones de la misma conciencia, como un sueño en el que los escenarios cambian, sin que nunca dejes de estar dentro de tu propia mente. Si todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que has experimentado no es más que una proyección dentro de la misma conciencia infinita, entonces dime, ¿alguna vez realmente has estado en algún lugar fuera de ella? Si todas las realidades son posibles, si cada elección que pudiste haber tomado sigue su curso en algún nivel de existencia, si el tiempo no es más que una percepción dentro de la mente y la observación define la realidad, entonces, ¿qué es lo que realmente existe? La mente busca un punto fijo, quiere saber dónde está parada, quiere creer que hay un yo central, una identidad única que ha estado viajando a través del tiempo, uniendo los recuerdos en una historia coherente. Pero, ¿qué pasaría si ese yo solo fuera una ilusión más, una proyección momentánea dentro del mismo campo de posibilidades? La física cuántica nos dice que una partícula no tiene una trayectoria fija hasta que es observada. Hasta ese momento, existe en un estado de superposición, en múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Si la materia misma no tiene una posición estable antes de ser observada, ¿qué nos hace pensar que la identidad que creemos ser es algo estable y fijo? John Wheeler fue más allá al decir que el universo es autoobservador, que no solo vemos la realidad, sino que participamos en su construcción en tiempo real. Esto significa que nunca ha habido un mundo externo separado de nosotros, sino solo un proceso en el que la conciencia y lo observado son lo mismo. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve inescapable. Si la realidad necesita un observador para existir, pero el observador también es parte del mismo sistema, entonces no hay un punto de referencia absoluto. No hay un tú fijo viendo el universo. Solo hay la experiencia misma desplegándose, sin que haya alguien detrás de ella. Imagina que estás atrapado en un laberinto de espejos. Cada vez que te giras, ves una nueva imagen de ti reflejándose una y otra vez en diferentes ángulos. Al principio, crees que hay un tú original, un centro desde donde estás observando todos esos reflejos. Pero cuanto más miras, más te das cuenta de que no hay un original, solo reflejos de reflejos que no conducen a ningún punto de inicio. Esto es lo que ocurre con la realidad. No hay una fuente fija, no hay un yo estable, no hay un observador real separado del universo. Solo hay reflejos dentro de reflejos, observaciones generando nuevas observaciones, un juego de espejos infinito que se despliega sin un centro real. Ramana Maharshi nos invitaba a hacer la única pregunta que puede romper esta ilusión. ¿Quién soy yo? No para obtener una respuesta conceptual, sino para ver directamente que lo que creemos ser no es más que un pensamiento pasajero dentro de la conciencia. Si todas las versiones de la realidad ya existen, si cada posibilidad sigue su curso en algún nivel, si no hay una versión real de ti, sino solo múltiples manifestaciones reflejadas en el infinito campo de la conciencia, entonces, ¿qué parte de ti es la que está viendo este video en este momento?
Tal vez crees que eres la historia que recuerdas, que eres la identidad que llevas contigo, que eres la acumulación de experiencias que te han traído hasta aquí. Pero, ¿qué tan sólido es eso? La memoria no es un registro inmutable. Cada vez que recordamos algo, lo estamos reescribiendo. Nuestro cerebro no almacena el pasado como una grabación exacta, sino como un conjunto de interpretaciones que cambian cada vez que las traemos al presente. Si el pasado no es algo fijo, si lo que recuerdas no es más que una reconstrucción momentánea dentro de la mente, entonces, ¿qué parte de tu historia es real? Jim Klein hablaba de la disolución del testigo. Nos gusta pensar que hay un yo dentro de nosotros viendo la película de la vida, un testigo separado que observa lo que ocurre. Pero cuando buscamos con suficiente profundidad, ese testigo desaparece. Si cierras los ojos y preguntas, ¿quién soy yo?, sin responder con conceptos, sin recurrir a tu memoria, sin apoyarte en un pensamiento, ¿qué queda? El problema es que la mente no puede comprender esto. La mente es parte de la ilusión, parte de la misma proyección. Quiere definir, quiere nombrar, quiere agarrar algo sólido. Pero aquí no hay nada sólido. No hay otros mundos, no hay otras dimensiones, no hay otros yo. Todo es una sola cosa, expresándose de infinitas maneras. Todo lo que parece existir es solo el despliegue de la conciencia, manifestándose sin un punto de origen, sin un centro, sin un yo separado que la contenga. Si la realidad es solo una proyección dentro de la conciencia, si cada versión de la realidad existe simultáneamente, si el tiempo no es más que una percepción dentro de la mente, si la conciencia no está limitada a un solo yo, sino que lo contiene todo simultáneamente, entonces dime, ¿quién eres realmente? Y mejor aún, ¿quién está viendo este vídeo?